Muy buenas tardes. Hoy le vamos a estar hablando sobre las pruebas orales, que es un instrumento de la evaluación. Esto fue realizado por el equipo número 5, que está compuesto por Marlene Marrufo, María Londoño, Deiveni Suárez, Rosana González y mi persona, Dalia Sánchez, donde se tratarán los siguientes puntos, que son las pruebas orales, técnicas e instrumentos, tipo de pruebas orales, para qué y cuándo nos sirven, cuáles son los riesgos, errores que se pueden presentar, ventajas y desventajas de las pruebas orales, normas útiles a aplicar, planificación en pruebas orales, ejemplo característico de estas pruebas. Las pruebas orales constituyen uno de los métodos más antiguos de la evaluación. Es muy accesible para el docente porque solo necesita la interacción profesor-alumno. Estas se aplican para verificar el dominio de destrezas relacionadas con la comprensión de conceptos, la solución de problemas y la comunicación. Las pruebas orales verifican la adquisición de los aprendizajes, los cuales consisten en preguntas, problemas, temas. Es la medida más adecuada para desarrollar la comunicación oral y como una estrategia eficiente para la evaluación. En la evaluación cualitativa, una manera efectiva de evaluar es la prueba oral. En cuanto a las técnicas de pruebas orales, tenemos la exposición, el diálogo, que es el intercambio oral de información sobre un tema determinado, las preguntas en clase, que las realiza el profesor para restablecer o tener la atención de los alumnos, o las que utilizan los alumnos para esclarecer dudas. Y el debate, que se discute un tema determinado y es más estructurado que el diálogo. En cuanto a los instrumentos de prueba, se tiene la valoración de realización práctica, que sería la evaluación práctica en distintos contextos. La escala de estimación de respuestas orales, que esto sería la evaluación en relación al vocabulario, expresión y discurso. En lo que corresponde a los tipos de pruebas orales, podemos clasificarla de dos maneras, de base no estructurada y de base estructurada. Las pruebas de base no estructuradas no parten de una guía de preguntas, sino que permiten la libertad de respuesta del estudiante alrededor de un tema. Acá, el estudiante organiza la forma de responder, tanto en su extensión como en la profundidad que él considere más adecuada. La mayor dificultad para el docente radica en la verificación del desarrollo de competencias alcanzadas. En cuanto al tipo de prueba de base estructurada, esta consiste en el planteo de un problema previamente elaborado para que el estudiante pueda responder oralmente en forma breve, clara y precisa. Una vez definido cada tipo de prueba, vamos a clasificarlos para lograr una mayor comprensión. El tipo de prueba de base no estructurada se clasifica en formales e informales. Los formales corresponden a las calificaciones regulares de un grado o curso. Entre ellas se destacan las exposiciones de lecciones, discusiones grupales y conductas lingüísticas. Son fáciles de elaborar, validez y la confiabilidad de la prueba es pobre. Conviene en este tipo de prueba utilizar hojas de cotejos o estimación. En cuanto a las informales, buscan respuestas accidentales de aplicación individual y calificación subjetiva. Acá se califican ciertos alumnos, toman menos preparaciones y estructuración y se limita el número de contenidos explorados. Adicional, se beneficia a las personas con facilidad de expresión oral. Lo que corresponde al tipo de prueba de base estructurada, en este se requiere registrar los criterios de evaluación, preparar una guía de preguntas sobre esta base y elaborar la tabla de valoraciones correspondientes. Esta guía debe respetar el tiempo que se dispone y contar con gran cantidad de ítems a fin de no repetir las mismas preguntas. Estos ítems deben ser elaborados cuidadosamente. Acá se buscan respuestas orales a reactivos específicos
preparados con más cuidado que una prueba escrita. Y nos preguntamos, ¿para qué nos sirven estas pruebas? Estas pruebas nos sirven cuando se tratan de comprobar destrezas de comunicación oral, cuando se permite comprobar aprendizajes específicos, conocer aspectos imprevistos del rendimiento de los estudiantes, ya que en el desarrollo de una prueba oral pueden presentarse situaciones que generan más preguntas, permitiendo de esta forma complementar ideas y esclarecer respuestas, lo cual no ocurre en la prueba escrita. También para apreciar el grado de memorización de la información suministrada con anterioridad y la capacidad de comunicación y participación de los estudiantes. ¿Cuándo nos sirven estas pruebas? Nos sirven para establecer una comunicación cara a cara entre el estudiante y el docente, dándole al estudiante la libertad de ser más creativo, cuando queremos evaluar idiomas y el lenguaje, y también cuando queremos optimizar el tiempo, ya que esta es una prueba de corta duración. En cuanto a los riesgos de aplicar este tipo de pruebas, podemos mencionar los siguientes: la dificultad para llevar registro de lo expresado por el alumno durante la prueba y la confusión de los conocimientos del estudiante con la forma en que los expresa. Acá, el docente debe tener claridad sobre los criterios a tomar en cuenta y enfocar su observación según corresponda. Los errores que se pueden presentar. Las pruebas orales pueden sufrir errores básicos que afectan directamente validez, la confiabilidad y la objetividad. Es muy importante, por ende, tenerlos en cuenta a la hora de aplicar una prueba de este tipo. Los errores pueden ser los siguientes: la improvisación de las preguntas, preguntas no atingentes al tema, preguntas poco relevantes, favorecer una atmósfera de tensión, repetición de preguntas, fatiga del examinador, influencia del grupo, carencia de pautas de corrección, falta de uniformidad en la distribución del tiempo para todos los examinados y falta de claridad en la distribución del puntaje por preguntas. Para mejorar las pruebas orales, existen algunas estrategias para aumentar la objetividad y la validez, de modo que los resultados de la evaluación sean más confiables. Ventajas de las pruebas orales. Tradicionalmente se considera que las pruebas orales brindan cuando menos las siguientes ventajas. Permite la corrección y explicación de los errores en los que ha incurrido el estudiante de forma inmediata. Reduce considerablemente el tiempo de entrega de notas, lo que suele hacerse inmediatamente, y en consecuencia elimina la necesidad de largos procesos de corrección y calificación. Permite que el estudiante demuestre sus competencias en expresión oral y le ayuda a enfrentar el recurrente temor de hablar en público. Permite que el estudiante demuestre sus competencias para argumentar y contraargumentar rápidamente y ante situaciones de presión. Determina el progreso de los conocimientos útiles para la promoción. Permite al estudiante practicar destreza de expresión oral. A través de la fluidez del diálogo docente-estudiante se van encontrando variedad y calidad de información. La metodología del examen oral no está sujeta a normas inflexibles. Son útiles para evaluar a aquellos que requieren el punto de vista, la posición crítica o el juicio valorativo del examinado. Son económicos en cuanto a preparación y aplicación que otros tipos de prueba. Desventajas de las pruebas orales. Las desventajas que suelen apreciarse de este tipo de pruebas pueden resumirse en las siguientes: no son fáciles de construir a pesar que se prevé con anticipación las preguntas. Casi siempre hay necesidad de improvisar nuevas preguntas con base en las respuestas que se obtengan. Su ejecución puede demandar un tiempo y esfuerzo físico considerable. Requieren mayor esfuerzo de coordinación logística para la ejecución de la prueba, lugar, día y horarios de la realización. Provoca estados de ansiedad e inhibición debido a la presencia cara a cara con el examinador y el público. Permite que en la calificación intervengan factores subjetivos como el efecto halo, error de generosidad, error de rigurosidad y complejo del buen maestro. Muy buenas tardes.
A continuación se les presentan las normas útiles que deben ser aplicadas en la elaboración de las pruebas orales. En primer lugar, se deben definir el objetivo de la prueba y en segundo lugar, definir lo que se pretende evaluar, es decir, considerar tanto la estructura como los procedimientos, que deben ser los más concretos posibles para lograr la máxima objetividad. Por ello, que se debe preparar al estudiante respecto al tipo de prueba y los requerimientos de la misma, para que el estudiante esté claro y sin dudas al momento de ser evaluado por medio de los distintos instrumentos que se puedan aplicar. Asimismo, no se deben valorar oralmente temas que pueden ser medidos por medio de un examen escrito, considerando que por medio de estas pruebas se evalúan las destrezas de expresión oral, cualidades de la personalidad, entre otras. En función de lo anteriormente expuesto, nos hacemos la siguiente interrogante: ¿cómo se debe planificar una prueba oral? Por lo tanto, para dar respuesta a esta pregunta, a continuación se presentan los 7 pasos a seguir para la planificación de las pruebas orales. Y es que al decidir aplicar una prueba oral, la primera tarea con la que se enfrenta el docente consiste en la preparación de la misma. Por lo tanto, es de vital importancia saber que la prueba oral no es sinónimo de espontaneidad o improvisación, ya que el éxito de una prueba oral se debe a una planificación con suficiente antelación. Como segundo punto, debemos dedicar el tiempo necesario a la formulación de preguntas. Y para ello, debemos procurar, asimismo, elaborar las preguntas vinculadas a todos los temas a evaluar, de modo que quede cubierto todo el contenido previsto. Y es que una vez teniendo el listado de preguntas, debemos responder esquemáticamente cada una de ellas, identificando cada uno de los elementos o puntos sobre los que se espera que el estudiante profundice. Es decir, se debe decidir con antelación cuántas preguntas se harán a cada estudiante. Asimismo, se debe reflexionar acerca de lo que se espera del estudiante, es decir, identificar si se espera la memorización de ciertos conocimientos. En este caso, se deben utilizar palabras claves referidas a qué, quién, dónde, cuándo, cuántos, enumere, enuncie o defina. En el caso de que se desee evaluar con mayor profundidad un tema, se deben emplear términos tales como por qué, compare, explique cuál es su opinión e interprete. Y finalmente, uno de los puntos más importantes es que se debe tomar en cuenta el tiempo necesario para realizar la prueba. Por lo tanto, hay que hacerle saber al estudiante y compartir con él la lógica y estructura de la prueba, ya que es de suma importancia informar a los estudiantes sobre las reglas que regirán la prueba y la forma en que será aplicada, lo cual fomentará una mayor confianza y respeto en el instrumento evaluativo. Una vez conocida toda la documentación pertinente al tema, observaremos un ejemplo característico de una prueba oral estructurada, la cual consiste en el planteamiento de un problema previamente elaborado para que el estudiante pueda responder de forma breve y concisa, donde se considera los criterios de evaluación, la preparación de una guía de preguntas y la elaboración de la tabla de valoraciones. También es importante tomar en consideración el tiempo de respuesta para que el mismo sea respetado, evitando repeticiones y la ansiedad que estas pruebas puedan provocar en el estudiante. Para el ejemplo, se plantea la situación de un estudiante de 8º año presentará una prueba oral de la asignatura Estudios Sociales, cuya destreza general es la obtención y asimilación de la información y expresión oral,
basándonos en que conteste con precisión sobre el origen del universo las preguntas planteadas, y tomaremos como tiempo de respuesta entre 3 a 4 minutos. Los criterios a evaluar son los siguientes: interpretación y sistematización de información, investigación para la obtención de información de diversas fuentes, discernimiento crítico de la información y, por último, adquisición e incorporación de conocimientos significativos. Para este ejemplo, las preguntas a evaluar por el docente son las siguientes. Primero, ¿qué afirma la teoría creacionista sobre el origen del universo? Segundo, ¿qué sostiene Claudio Ptolomeo con respecto al universo? Tercero, explica la teoría de Nicolás Copérnico sobre el origen del universo. 4. Explica las 3 leyes por Johann Kepler con respecto a los movimientos de los planetas. Y quinta, ¿en qué se fundamenta la teoría de la relatividad? Una vez establecidas las preguntas y criterios a evaluar, mostraremos a continuación un ejemplo de la tabla de valoraciones a utilizar, la cual posee una escala del 1 al 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, donde se puede observar los criterios expuestos anteriormente, más otros criterios adicionales que son parte de la evaluación oral, como lo es la comprensión y el manejo del vocabulario del tema. Con todos estos planteamientos y recursos, tomando en consideración los criterios ya definidos, se podrá realizar una prueba oral estructurada. Como consideraciones finales podemos expresar que las pruebas orales son un instrumento que permiten la expresión verbal a preguntas de manera inmediata, prepara al alumno en construcción de argumentos y manejo de la ansiedad en público, reduce considerablemente el tiempo de entrega de notas y, por último, el éxito de una prueba oral se debe a una planificación con suficiente antelación. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, pueden comunicarse con nosotras a través del siguiente correo y les responderemos su duda. En la próxima clase, abarcaremos todo lo que tiene que ver con pruebas escritas y su aplicación. Para culminar, nos despedimos con una frase de Albert Einstein, la cual reza: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Muchas gracias por su atención.